o también durante el tipo del voto en blanco, que también se propició y se hicieron charlas en las parroquias. Además se divulgaron los llamados grupos de reflexión, que a los temas estrictamente religiosos se agregaba el intercambio sobre el momento político que se vivía. Claro, esto no fue gratuito. Enseguida se produce la reacción de las fuerzas conjuntas, que no se hicieron esperar, y crearon un departamento especial de vigilancia de la actividad de los cristianos, y aquí digo cristianos en general porque también los metodistas se movieron mucho, a cuyo frente estaba un policía, creo que era comisario, que habrá sido, ustedes lo habrán oído nombrar, que era Alem Castro, cuyo nombre real no era Alem Castro, era un seudónimo que él actuó para hacerse conocer, que recorrió parroquias, que recorrió colegios y que en todos datos pidió y fue haciendo el archivo que las fuerzas conjuntas tuvieron. Recuerdo una anécdota de hace años que el padre Britos, que cuando fue a Paso Molino, Alem Castro le pidió que le diera a los integrantes, la lista de los integrantes de los grupos de reflexión. Y él, lo primero que se ocurrió fue que a consultar a mi obispo. Consultó a Partelli y dijo: dáselo, no te hagas problema. ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay nada que esconder. Pero en fin, un poco esa era la... Y incluso después recibí algún testimonio de sacerdotes que era bastante cruel en cuanto a cómo actuaba psicológicamente para infundir cierto temor a aquellos que se resistían a dar la información. Bueno, pero mire que si usted no me da tal cosa, empieza a complicarse de él. En fin. Hubo una campaña, según he podido recoger, una campaña contra Partelli. Y no fuera de la iglesia, sino también a veces desde dentro de la iglesia. Hay una cosa que llama la atención, que es que entre 1975 y 1979 Monseñor Partelli se retrajo mucho en su actuación y aparición pública a raíz de una campaña muy injusta y muy crítica contra él, adjudicándole que tenía posiciones muy peligrosas, y eso llegó hasta el Vaticano. Es así que en 1974, cuando se hace la visita al límine, que lo que llaman, el Papa Pablo VI, según me contaron, lo recibió muy mal. Es decir, lo recibió mal. Por favor, confirmen esto, porque no tengo elementos para probarlo. Pero es de una fuente bastante buena, que dice que lo recibió mal y lo dejó muy mal. Esa situación determina que los obispos acuerden que la presidencia de la conferencia episcopal pase a Monseñor Toma, incluso con el consentimiento de Monseñor Partelli. Es decir, él también estuvo de acuerdo, que era mejor que figurara Otto como presidente. Más adelante, de alguna forma, Pablo VI hizo alguna manifestación rectificando esa suposición, pero llegó tarde y esa no trascendió mayormente, esa rectificación que pudo haber hecho. Es decir, como que se había equivocado. En 1975 la Conferencia Episcopal redacta una carta pastoral sobre la misión de la Iglesia, el 12 de octubre del 75, en la cual apoyaba la consagración de una amnistía. Esta carta fue requisada y prohibida su difusión por el gobierno de facto. Cuando yo pregunto ¿cómo se enteró el gobierno? Parecería que alguno de los obispos dijo: mejor vamos a darla a conocer antes, porque la cosa allanaría y lo podrían... Mejor que se enteren antes de la carta. Se enteraron antes de la carta y la prohibieron, ¿no? Así lisa y llanamente. Aún así, Monseñor Tona, en Florida, saca a continuación una carta apoyando la amnistía, pero no tuvo mayor difusión ni trascendencia, más era en un departamento del interior que tampoco había tantos medios. 1975 es oficialmente llamado Año de la Orientalidad. En la Iglesia, en sus documentos, lo llama Año de la Evangelización. Cabe destacar que sobre Partelli, que fue una persona muy inteligente y de una sólida formación. En 1942 fue cura, entró como cura de Rivera,
y antes había sido secretario de Monseñor Paternal. Un obispo que tuvo oportunidad de conocer y valorar. Escribía mucho y hay una memoria que fue redactada fue redactando él sobre su vida y su pensamiento. En Rivera no solo escribió su conocido trabajo sobre la vida rural, que trascendió mucho, sino que habitualmente en Rivera sacaba notas sobre problemas de la ciudad, notas concretas, que en la ciudad se precisaba tal cosa, o había tal problema, cosa que a veces en otros departamentos ha sucedido lo mismo con otros sacerdotes y que no es habitual, o no se estila en Montevideo, que se entre, que el cura entre sobre esos temas concretos. Se informaba mucho y antes de expedirse él sobre un tema, habitualmente requería asesoramiento. Cuando se produjo la dictadura buscaba mucha información sobre la situación, y en especial sobre la huelga general. ¿Se recuerdan que se decretó una huelga general? Y él trataba de estar muy informado, incluso recibió información directa de los sindicalistas de cómo marchaba el tema de la huelga. Al mismo tiempo, muchos laicos y curas sacaron y distribuyeron volantes en ese momento, titulado ¿Por qué los cristianos nos oponemos a la dictadura? Hubo también una coordinación ecuménica, integrada fundamentalmente por católicos y metodistas, de oposición muy directa a la dictadura, cuyo frente estaban el pastor Ademar Castro y el padre Pérez Aguirre, algunas de cuyas acciones fueron la organización del Servicio Paz y Justicia, que el doctor recién mencionaba, porque es una organización internacional, Servicio de Paz y Justicia, y un ayuno colectivo que ya veremos tuvo en su momento gran repercusión. Ese servicio de paz y justicia estuvo vigente en varios países, especialmente en Argentina, estando al frente del mismo Pérez Esquivel, que recibió el Premio Nobel de la Paz. Entramos a caminar sobre la época de la dictadura. Tenemos la Navidad de 1981. En esa Navidad, casi un centenar de sacerdotes católicos de Montevideo enviaron a sus comunidades un mensaje muy trascendente. En el mismo, luego de citas al significado de la celebración navideña, dicen lo siguiente: mirando a nuestro alrededor, estamos en el 81, en plena dictadura, mirando a nuestro alrededor nos encontramos con una situación donde falta libertad, con salarios que alcanzan cada vez menos, con despidos y falta de trabajo, con atropello a los derechos más elementales y con miedo en la gente, con inseguridad, con gente que no está. Fíjese que no se hablaba de desaparición, gente que no está o que no sabemos dónde está, con desprecios e insultos. Y al final termina diciendo que al decir Feliz Navidad están diciendo sí a la paz y no a la violencia destructora del hombre. Navidad del 81, entonces casi un centenar de sacerdotes. Hay necesidad de recordar una protesta. En 1982, a 2 años del asesinato de un obispo salvadoreño, se hace una misa celebrada recordando el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el que había sido en marzo del 82 en la Catedral de Montevideo, es decir, la celebración fue en esa fecha, organizada por el Servicio de Paz y Justicia y la Pastoral Juvenil, que tuvo una concurrencia realmente multitudinaria. Esto de la concurrencia multitudinaria no era porque fueran todos muy devotos y muy católicos, era porque aquí la gente iba a donde se podía cuestionar la dictadura. Había un deseo de participar y de mostrar su oposición. A la misma también asistió Monseñor Partelli. La homilía estuvo a cargo del padre Pérez Aguirre, que en la parte final de su exposición, que duró 1 hora y 15 minutos, se refirió directamente a la situación que se vivía en nuestro país y dijo concretamente: la prensa continúa censurada, los uruguayos seguimos divididos en 3 categorías A, B y C, los sindicatos son severamente controlados, y termina poniendo el énfasis en la falta de garantías individuales que protejan los derechos humanos más fundamentales de los ciudadanos frente al Estado.